edificados, ser instruidos. Y también, oh Dios, que cada uno pueda sentir en su corazón ese deseo grandioso de alabarte y de dar la honra y la gloria tan solo a ti, Señor, porque tuya es la honra y la gloria. Señor amado, quédate con nosotros, bendice a este pueblo y ayúdanos grandemente. Da sabiduría y palabras a tu siervo y ayúdanos pues, Señor, para que todo lo que estudiemos hoy pueda ser grandioso, una bendición especial para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, oramos. Amén. Bueno, estamos allí, hermanos, en esta parte 2. Solo déjenme ubicarme aquí en mi material para estar en consonancia. Hoy sí. Muy bien. Entonces tenemos ahí, hermanos, que vamos a hablar algo acerca de la bondad, acerca de la bondad. Y esto dice allí, equivale a que hagamos nuestro ministerio en la luz. Nos dice primero de Juan 1:7, hermanos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Entonces, hermanos, al hablar acerca de la bondad, nosotros debemos entender que es cuando desarrollamos nuestro ministerio en la luz. En otras palabras, no es un ministerio oculto en el cual andamos ahí tratando de esconder algo. Es un ministerio que se desarrolla a la vista de todos y para bien y bendición de todos. Así que vamos a entrar ahí, hermanos, con esto y tenemos aquí el contenido de lo que vamos a ver. Dice, en primer lugar, vamos a definir esa palabrita de bondad. Después vamos a hablar un poco acerca de qué es una vida fuera de reproche. También vamos a ver qué significa tener un espinazo moral, o sea, una rectitud completa. Vamos a ver también ejemplos del ministerio cuando hay una falta de bondad. Y cerramos hablando de la clave de la bondad, la transparencia. Ahí está el contenido de todo lo que vamos a ver hoy. Y dice aquí, hermanos, bondad. La bondad es servir sinceramente con integridad, ser honesto y hacer lo bueno aunque cueste. Yo quiero aclarar algo, hermanos. Estos conceptos, estas definiciones, yo las he escogido ahí de varias, pero no significa que en términos absolutos que eso es todo, ¿no? Recuérdense que los frutos del Espíritu son amplios, muy amplios. Y a lo mejor dependerá de la forma como se vea, para que nosotros podamos estar ahí pensando en una definición diferente. Pero para los propósitos de nuestro estudio, yo quiero aclararles que la bondad vamos a tomarla como ese servicio con integridad. Cuando hablamos del servicio con integridad, hermanos, estamos refiriéndonos a un servicio que tiene un alcance muy grande, muy amplio, y además dice que va a ser hecho con toda honestidad. Mire, una de las cualidades y características que deberá tener todo servidor, y eso obviamente, hermanos, nos considera a nosotros, es que vamos a ser muy honestos en todo lo que nosotros hacemos. Esto, hermanos, nos va a garantizar de que nuestra actitud bondadosa es para bendición
y es para ayuda de todos. Si nosotros, hermanos, no somos honestos en lo que hacemos, lo más probable es que nuestra actitud no sea una actitud de bondad, sino más bien puede ser otra cosa, pero no la bondad. Además, vamos a ser honestos en hacer lo bueno y obviamente eso va a requerir algún sacrificio. Y debo decirles también, hermanos, que el servicio en la obra de Dios no es fácil. El servicio en la obra de Dios es algo que cuesta, hermanos, que tiene su dificultad, pero así lo vamos a hacer y lo vamos a trabajar. Muy bien. Entonces aquí, hermanos, decíamos que en primer lugar, ser bondadoso es llevar una vida sin reproche, andar en la luz. Y luego tenemos allí, hermanos, que cuando nosotros vamos a hablar acerca de el servicio, tenemos que considerar que ser bondadosos es tener motivaciones sinceras. Tener motivaciones sinceras. ¿Qué es lo que motiva el servicio en nosotros? ¿Qué es lo que nos empuja? Y en primer lugar, hermanos, es el mandato de Dios a través de su palabra. Nosotros tenemos que dar nuestro servicio hacia los demás y hacia la humanidad entera con una buena motivación. ¿Qué es en sí, hermanos, lo que nos motiva? En primer lugar, internamente, podríamos decir que tenemos una motivación y es la de animarnos y la de fortalecer los vínculos de amor entre unos y otros como hijos de Dios. Esa es una motivación que no debemos de perder, hermanos, que deberá estar presente siempre, que deberá alimentar y nutrir nuestra alma, nuestro espíritu cada día, de tal manera que nuestro servicio en la obra de Dios y relacionado con los miembros de la iglesia tendrá que tener esas motivaciones. Ahora, con respecto a los de afuera, o sea, a los que no son miembros o a los perdidos, ¿cuál será nuestra motivación? Obviamente, hermanos, será dar a conocer a ellos el mensaje. Una motivación del servicio, hermanos. Yo puedo llegar y puedo ayudar en lo que para mí sea posible, pero detrás de todo esto, hermanos, deberá haber un propósito en nosotros. Y ese propósito es que estas personas, ya sea a través de mi testimonio, o ya sea a través de mi mensaje, o ya sea a través de alguna presentación de la palabra, puedan llegar al conocimiento de la verdad. Fíjense que todo esto, hermanos, deberá entenderse, que el papel de la iglesia y el propósito que la iglesia tiene es buscar y salvar a los perdidos. Es llevar el mensaje salvador de Cristo a los perdidos. De tal manera que debemos tener motivaciones sinceras. También dice ahí, hermanos, que debemos de ser transparentes. Esto se oye bastante en los ámbitos políticos y en los ámbitos gubernamentales, aunque a lo mejor ellos solo lo mencionan y no tengan el menor propósito de ser transparentes, pero nosotros los cristianos no tenemos por qué ser diferentes. Tenemos que ser, hermanos, completamente transparentes. Porque sabemos una cosa, Dios nos conoce y nos ve y Él sabe perfectamente cuál es nuestra actitud hacia los demás. Él nos conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras acciones, conoce nuestro sentir. Entonces, si Dios nos conoce, hermanos, si no podemos esconderle nada a Dios,
¿Por qué vamos a estarle escondiendo algo a nuestros hermanos? Si yo los amo, tengo que manifestárselos y decirle que los amo. Si yo tengo en mi corazón el deseo de ayudar, pues mi modo, tengo que mostrarlo y tengo que hacerlo y tengo que actuarlo. Ayúdenme por favor con las porciones de la Biblia que allí se mencionan. Tenemos en primer lugar en el Salmo 32, 1 y 2. ¿Qué dice, hermanos? Amén. Fíjense que termina allí diciendo, hermanos, que es bienaventurado el hombre que, vamos a ver, el hombre a quien Jehová no inculpa o no culpa de iniquidad. Mire, es bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, qué bonito será esto, hermanos, y dedicarle este versículo 2 a los gobernantes. Pero ellos no van a entender este lenguaje, hermanos, a menos de que estemos, ojalá que en algún momento, hermanos, haya un verdadero hijo de Dios ocupando un puesto de, 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 de dirección en un país. Si nosotros tuviésemos, hermanos, un gobernante que verdaderamente es hijo de Dios, hermanos, qué bonito es que nosotros le digamos a este gobernante, mire, es bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Seguro que lo va a entender. Seguro que lo va a entender. Entonces, nosotros, hermanos, al estar hablando de la transparencia, al estar hablando de un ministro bondadoso que es sincero y honesto, podríamos decir, casa perfectamente con lo que el salmista escribe y nos enseña. También tenemos San Juan, hermanos, Evangelio según San Juan 1:47. Vamos a ver qué dice San Juan 1:47. Parece que ambos textos terminan igual, ¿verdad? Terminan igual. Dice que en cuyo espíritu no hay engaño. Y a Natanael Jesús le dijo, fíjense, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, a Natanael le caía perfecta esta bienaventuranza, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre con nosotros, hermanos? ¿Podrá decirse de que en nuestro espíritu no hay engaño? Fíjense que esto tiene una bienaventuranza. Esto tiene algo precioso para nosotros, porque dice Dios en su palabra, hermanos, que es bienaventurado aquel hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Hace poco, hermano, se me vino a mi mente algo y yo estaba tratando de identificar aquellos personajes de la Biblia a quienes Dios no les menciona ninguna tacha, ningún problema. Ustedes conocen, hermanos, que han habido personajes que han tenido ahí han sido muy bien destacados, han hecho muy buen ministerio, pero tienen algún pequeño detallito allí que Dios se los señala y se los reclama. Y yo dije, bueno,
pero tienen que haber personajes a quienes Dios no les señale algo. Y yo pensaba, ¿será José uno de ellos? ¿Será Daniel uno de ellos? Qué bueno será, hermanos, que nosotros podamos decir, bueno, tienen que haber, porque no puede ser así nomás que estos personajes hayan hecho tan grande obra y hayan dado un testimonio maravilloso de su juventud. Para mí, hermanos, sería precioso conocer, y yo me propongo estudiar eso, hermanos, para conocer el testimonio de aquellos a quienes Dios no inculpa de ninguna iniquidad. Bueno, pero eso en la Biblia. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros, hermanos? Ay, hermanos, ¿qué pasará? ¿Podrá ser que Dios en algún momento no nos diga o no nos señale algún detalle, hermanos? A lo mejor nosotros no salgamos muy bien parados en esto, pero qué bueno será, hermanos, que nosotros podamos inspirar nuestro deseo y nuestro interés en la actitud y la conducta de aquellos grandes siervos de Dios a quienes Dios vio de manera muy, pero muy especial, hermanos. Y a mí se me venía a mi mente, hermanos, el caso de estos dos hombres de Dios. A lo mejor hay más, sí, con toda seguridad, pero no he pensado en ellos. Pero José, hermanos, qué testimonio más precioso. Desde su juventud, un siervo que verdaderamente estaba dispuesto a servir al Señor. Un hombre que tenía algo en su corazón, hermanos, y era que él siempre estaba dispuesto para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. No importaba el reproche de sus hermanos, no importaba el reproche de sus amigos, no importaba las circunstancias adversas por las que estaba viviendo, pero estaba con una disposición de andar rectamente en el camino del Señor. Por eso yo digo, bueno, cuando dice el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, y sigue hablando de las cualidades importantes que todo siervo de Dios deberá tener. Bonito, hermanos, que cada uno de nosotros hable de estos términos. ¿Sí? Entonces, eso de la transparencia que estamos mencionando ahí, y específicamente estos versos, hermanos, podemos nosotros decir, bueno, ahí está Natanael como un israelita del cual Jesús da testimonio de que es un verdadero israelita, pero todavía le agrega algo que dice, en quien no hay engaño. Qué maravilloso, hermanos. En quien no hay engaño. Entonces, el servicio, hermanos, tiene que ser transparente. Tiene que ser algo que no tiene nada de qué esconderse, hermanos. No. Cuando alguien anda buscando la sombra de la oscuridad para esconderse, hermanos, hermano, ahí hay algo. Ahí hay algo malo. Ustedes saben, hermanos, que los insectos dañinos generalmente salen en la oscuridad de la noche. Los animales dañinos salen en la oscuridad de la noche. Tratan de buscar la sombra de las tinieblas para hacer sus cosas. Entonces nosotros los cristianos, hermanos, debemos de ser y andar como de día, hermanos, haciendo las cosas, no importa, a la vista de todos, porque no hay nada de qué esconderse. Entonces, allí tenemos esto. Luego viene algo que dice vivir en santidad diaria. Vivir en santidad diaria. ¿Qué es esto, hermanos?
de vivir en santidad diaria. Nosotros, hermanos, debemos entender que hemos sido llamados a ser santos, ¿sí? Hemos sido llamados a ser santos. Y ahí tenemos dos pasajes, los cuales les voy a pedir que me los lean, por favor. Veamos el primero. Amén. Fíjense que el primero de los textos nos dice, si decimos que no tenemos o que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Si nosotros, hermanos, a la gente le mostramos y le decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, o sea, andamos allí ocultando algo, dice la Biblia, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, dice el verso 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Y fíjense que en primero de Juan, ahí más adelantito, creo que es el verso 9, nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, el 9, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Entonces, hemos de entender algo, hermanos. Nosotros tenemos que vivir en santidad diaria. Nosotros, nuestro estilo de vida tendrá que estar bien marcado, hermanos. Porque nosotros estamos siendo observados por Dios. Y estamos siendo observados por el mundo. Y estamos siendo observados por nuestra propia conciencia. Por lo tanto, es imperativo que todo cristiano aprenda a caminar en honestidad, en la luz del Señor. Hay otro pasaje en 2 de Corintios 4:2. Ayúdenme con ese pasaje, por favor, hermanos. Fíjense que hay algo, hermanos, que el apóstol Pablo enseña y dice que renunciando a lo oculto y vergonzoso. Renunciando a lo oculto y vergonzoso. Mire, todo cristiano, ya hablamos, está llamado a vivir una vida de santidad. Y cuando dice Pablo que debemos de renunciar a lo oculto y vergonzoso, lo que nos está diciendo, hermano, si usted tiene algo que usted anda ocultando, en otras palabras, tiene algún pecado o tiene alguna cosa que usted está tratando de que no se vaya a dar cuenta el pastor, que no se vayan a dar cuenta los hermanos. Dice Pablo, mire, mejor usted lo que tiene que hacer es, usted tiene que comenzar con algo, usted tiene que renunciar. En otras palabras, usted tiene que apartarse de hacer esas cosas. No se le olvide que al final de cuentas, si el pastor o los hermanos saben o no saben, no hay mayor problema.
Pero el problema es que Dios sí sabe. El problema es que Dios sí mira. El problema es que dice la Biblia que la mirada del Señor está sobre todos, buenos y malos. Dios está observando, por lo tanto, nosotros tenemos que renunciar a toda clase de actos ocultos, a toda clase de actos vergonzosos. Tenemos que renunciar a ellos y apartarnos del mal. Por eso la fórmula de el predicador, cuando dice que el que encubre su pecado no prosperará, él termina dando una recomendación y dice que aquellos que se apartan, aquellos que se alejan de, que dejan de hacer esta cosa y se apartan. Nosotros, hermanos, tenemos que dejar de hacer esas cosas, esas prácticas y apartarnos. ¿Sabe a qué nos va a conducir cuando yo me aparto de toda clase de actos vergonzosos, de toda clase de iniquidad, de toda clase de situaciones? Me va a conducir a presentarme limpio, puro y santo para hacer un buen servicio en la obra de Dios. Y a eso se refiere, hermanos, el trabajar y hacer las cosas bondadosamente. Un servicio limpio, completamente puro, completamente santo para la obra de Dios. Entonces, hermanos, hay que vivir en santidad diaria. Esto de vivir en santidad diaria, hermanos, es parte de ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. De lo contrario, hermanos, nosotros no vamos a tener esos frutos, ni vamos tampoco a prestar el servicio que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y dice al final, hermanos, que debemos ser valientes para hacer lo bueno a pesar de la oposición. No importa, hermanos, sabemos que todo fue difícil para el Señor, hermanos. Y ahora para nosotros no va a ser nada diferente. Luego tenemos ahí, hermanos, que tenemos que ser bondadosos. Y eso es tener conducta moral, aunque cueste. Por ejemplo, nosotros tenemos que cumplir una promesa, aunque sea difícil. Esto debe ser gente de palabra, hermanos. Gente que se compromete con algo y se esfuerza por cumplirlo, por hacerlo. Nosotros no tenemos, hermanos, que ser irresponsables en nuestros actos. Yo me comprometí con tal cosa, pero es que me ha salido otra cosa por acá y no, hermanos. Nosotros tenemos que ser muy honestos. Si un día nosotros nos comprometimos con el Señor a aceptar su señorío, nosotros tenemos que aceptar el señorío del Señor en nuestra vida. Si nosotros nos comprometimos a servir en la obra del Señor, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, tenemos que hacer el esfuerzo y el sacrificio, hermanos, para ir en busca de las almas, así sucesivamente. Luego dice hacer una confesión a pesar de la vergüenza. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Muchas veces nosotros cometemos algunos errores, algunas fallas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que confesar, hermanos. Tenemos que confesar, tenemos que decir, no importa si yo me voy a sentir bien avergonzado, hermanos. A veces cuando hay cosas que yo me siento que me voy a avergonzar y yo digo, mejor me quedo callado, ¿verdad? Y que el tiempo se encargue de que las cosas se olviden. Bueno, lo que Dios dice, hermanos, si usted ha hecho algo que no es correcto, usted tiene que ir y pedir perdón, hermanos. Tiene que ir.
y decir lo que a usted hizo y mostrar su arrepentimiento y pedir perdón, hermanos. Nosotros tenemos que tener esa valentía. Por otro lado, no seguir la corriente de este mundo, aunque cueste la amistad de algunos, o negarse a participar en negocios sucios, aunque cueste dinero, hermanos. Aunque cueste dinero. Es terrible, hermanos, cuando el Hijo de Dios se manifiesta o se pone en una situación de ese tipo. Bueno, allí terminaría lo que es la lección número 1. Vamos a ver, sea bondadoso en no meter las cosas debajo. Bueno, esto no lo íbamos a presentar, pero ya que viene ahí, hablemos un poco, hermanos. Ser bondadoso es no meter las cosas debajo de la alfombra. Esta es una figura, hermanos. Esta es una figura. Ustedes ya han visto, hermanos, cuando se habla para dar a entender el mal trabajo o la mala actitud, que a veces va alguien barriendo y cuando nadie mira, solo levanta la alfombra y mete la basura debajo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Pero, ¿qué aplicación podemos nosotros darle? Dice aquí, hermanos, que el líder que guarda parte de la ofrenda para sí. O sea, cuando hay alguien que, bueno, yo no voy a entregar todo a la tesorería, hoy se recogieron $10, entonces yo solo voy a entregar 5 y me voy a quedar con 5. También el evangelista que anda coqueteando con mujeres. Fíjense que yo he visto, hermanos, y yo lo he conocido muy de cerca, que hay algunos líderes, hermanos, que han tenido mucho éxito, pero son bien coquetos, hermanos. Y ellos se aprovechan, hermanos, al máximo ahí para andar manoseando, para andar ahí que de besito y todo esto y lo otro, hermanos. Yo creo, hermanos, que un verdadero siervo de Dios tiene que ser, sí, amable, ser eh, muy bueno con todos, pero tiene que mantener ciertas limitaciones, ciertas fronteras de donde no deberá pasar, de donde no deberá pasar. Fíjense que ustedes a lo mejor ya han escuchado algunas veces, nuestro hermano pastor ha mencionado cosas que aprendió de nuestro misionero, hermano, nuestro amado hermano Ros David Fay. ¿Qué es lo que destruye el ministerio de un pastor? 3 cosas, las 3 Fs. Decía en primer lugar, hermanos, las faldas. Las faldas. Y eso de las faldas, hermanos, es cuando la persona anda de coqueto con las jovencitas, con las hermanas. Y eso no deberá ser, hermanos. Las otras 2, decía, eran las finanzas y la fama, que no vamos a entrar en detalle, pero es importante que un evangelista, hermanos, no se preste a andar ahí de coqueto, ¿verdad? Y tampoco las hermanas, no tienen que ser así, no tienen tampoco que ser coquetas. Luego dice allí otra cosa, hermanos, que podría considerarse como meter debajo de la alfombra, es la iglesia que no habla ciertos pecados para no ofender a nadie. Es cuando, hermanos, no se predica contra el pecado. La iglesia, hermanos, habrá que predicar contra el pecado, porque la membresía, todos, hombres y mujeres, deberán aprender que no es agradable a Dios. Entonces hay que predicar contra el pecado. Entonces, como iglesia,
estar, hermanos, no tocando estos temas puede ser un problema. Luego el diácono que dice que se hace de la vista gorda cuando ve algo malo y hermanos, allí se menciona el diácono, pero la verdad, hermanos, es que todos los miembros, si nosotros observamos algo malo, no es que vamos a venir aquí, hermanos, a levantar la voz, pero es importante que nosotros vemos algo malo, podamos llamar al hermano y decirle, mire, hermano, eso no está bien, hermano, y darle el consejo. A lo mejor se le va a agradecer. A lo mejor van a haber otros que no se lo van a agradecer, pero su responsabilidad, hermano, es decirle, mire, hermano, eso que usted está haciendo no se ve bien, no se ve bien. Y por lo tanto, trate de ser mejor para el Señor. Decir las cosas con amor, hermanos, y no en una forma pedante, porque a veces usted puede dar un buen consejo, pero si lo hace en una forma pesada, en una forma pésima, no va a tener resultado. Al contrario, va a empeorar las cosas. Entonces, allí podríamos cambiar, hermanos, que allí el cristiano que ve que algo anda malo y se hace ahí el indiferente. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros. Podría suceder que yo esté haciendo algo malo, hermanos. Pero como no me lo dicen, yo creo, sigo, porque a mi manera de pensar yo lo estoy haciendo bien. El líder que no llama la atención al hermano, que está viviendo en pecado para no ofenderle. Este es otro punto, hermano. Yo siento que ahí hay cositas un poco delicadas, ¿verdad? Hay cositas un poco difíciles, pero que tenemos nosotros que aprenderlas. Vamos a ver, hermanos, al menos tener la introducción de la lección número 2. La lección número 2. Ahí solo me van a permitir un momentito mientras colocamos el material en su lugar. Ahora sí, vamos a ver, hermanos. Seguimos con los frutos del Espíritu, con los frutos del Espíritu. Y aquí tenemos otro, hermanos, otros frutos, el gozo y la fidelidad. El gozo y la fidelidad. Aquí estaremos, hermanos, hablando un poco acerca de la forma como los ministros ejecutan su ministerio, su trabajo. Entonces, aquí tenemos que, primero, el gozo es la fuerza de un ministro, el gozo. Mire, cuando un ministro no hace su trabajo con alegría o con gozo, tiene obstáculos, tiene obstáculos. Nosotros, hermanos, tenemos que ir con gozo, llevando nuestras gavillas, llevando la semilla, sembrando el evangelio para poder luego ir y recoger el fruto. Entonces, vamos a hablar aquí acerca acerca de lo que es solo déjenme ubicarme en el material, se me han revuelto las páginas, pero vamos a hallarlo rápido. Aquí está. Entonces, vamos a hablar acerca del gozo y la fidelidad. En primer lugar, hermanos, un texto de la palabra de Dios, búsquenlo por favor, allí, Nehemías 8:10.
Nehemías 8:10. Búsquenlo y me ayudan con la lectura. Sí, Nehemías 8:10. Amén, amén. Dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es vuestra fortaleza. ¿En dónde está, hermanos, la fortaleza del cristiano, del siervo de Dios? Hermanos, está en que nosotros podamos sentirnos felices, gozosos de que Dios está con nosotros. Mire, ¿qué es lo que ocurre, hermanos, cuando nosotros vamos y mandamos piense que usted manda a uno de sus niños a hacer algo y él no quiere y va ahí llorando y la actitud ahí quejándose y todo? No va a ser bien lo que lo mandó a hacer, ¿verdad? Pero si este niño va contento y dice, sí, yo voy y lo hace, hermanos. Y así somos nosotros. Nosotros a veces nos comportamos como niños y como niños vamos a aprender a que el trabajo en la obra de Dios tiene que hacerse con un espíritu alegre, con un espíritu de gozo, hermanos, para hacer bien las cosas. Si yo tengo mi fe puesta en Dios y mi confianza en el Señor, y lo que yo voy a hacer lo hago con gozo, con alegría, porque tengo el poder de Dios, hermano, las cosas van a hacerse bien hechas, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos del gozo como un fruto del Espíritu, podemos decir que es cuando yo hago las cosas así como Dios quiere. Ahí está el otro texto, hermanos, en Hechos 20:24, pero dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, dice. Esta frase, hermanos, con tal que acabe mi carrera con gozo. Nosotros debemos aprender, hermanos, a hacer las cosas con gozos. Aquí dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de hacer las cosas con gozo, con alegría, con alegría. Nosotros, hermanos, no podemos venir y supóngase que programamos en la iglesia que vamos a ir y vamos a ir a una colonia para evangelizar. Pero vienen los hermanos obligados, con un espíritu apagado, con un ánimo que no es digno de un cristiano verdadero. ¿Qué creen que vamos a poder hacer? Nada, absolutamente nada. El Hijo de Dios, hermanos, tiene que sentirse gozoso y feliz cuando va a hacer algo que sabemos que es para honra y gloria de Dios. Nosotros debemos sentir ese gozo, hermanos, esa alegría. Por lo tanto, vamos a aprender en esta lección, hermanos, algo. Primero, vamos a definir el gozo, vamos a hablar acerca del peligro de ser un siervo gruñón, o sea, que no se alegra, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de cómo el gozo nos da fuerzas en la aflicción y cómo vamos a cultivar el gozo a pesar de las dificultades en el ministerio.
Esas cositas. Bueno, en primer lugar, ¿cómo definimos el gozo? Mire, es una actitud positiva de esperanza y optimismo que se basa en la bondad de Dios. Mire qué bonito. El gozo, hermanos, es una actitud positiva de esperanza y optimismo que se basa en la bondad de Dios. En otras palabras, hermanos, estamos nosotros contagiados e inundados por la bondad de Dios en nuestros corazones. Nosotros vamos a poder estar llenos. Mire, qué maravilloso es tener nuestro corazón lleno del gozo del Señor. Y fíjense que, por ejemplo, cuando el himnólogo escribía y decía, gozo da servir a Cristo, en la vida diaria aquí, nosotros podemos aprender, hermanos, a decir la verdadera magnitud que tiene esa frase, hermano. Gozo da servir a Cristo. Yo no sé a quiénes de ustedes, hermanos, les da gozo servir a Cristo. O simplemente no sienten ese gozo, hermanos, porque algunos no lo hacen. Pero nosotros tenemos que sentir el gozo del Señor en nuestro corazón cuando vamos a venir para servir al Señor. Luego tenemos, ahí sí casi no se va a ver bien, ¿verdad? Pero se me olvidó ponerle más negrito. Vamos a ver las diferencias entre lo que es el gozo y la felicidad. Hay alguna diferencia, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, el gozo es una actitud que nosotros escogemos. Mire, el gozo, hermanos, es una actitud que nosotros, usted escoge, dice, no, yo escojo ser muy feliz sirviendo al Señor, hermanos. Y allá vamos. Y le entramos, hermanos. Muy felices y gozosos sirviendo al Señor. La iglesia, hermanos, está planeando sacar a un grupo de hermanos a trabajar el día domingo. Y yo esperaría, hermanos, que muchos de ustedes estén gozosos y felices esperando ese momento. ¿Se recuerdan que hace ya muchos años salíamos en grupo e íbamos? Y yo recuerdo, hermanos, que íbamos allá, estábamos visitando ahí una colonia que está ya casi para bajar al río. Y ahí andábamos. Y ahora, hermanos, tenemos nosotros que asumir y retomar el reto de servir al Señor. Yo esperaría, hermanos, verlos a ustedes gozosos, sirviendo al Señor, haciendo el trabajo en la obra de Dios. Es una actitud que cada uno escoge, hermanos. No es porque se la impongan, sino que es el deseo. Entonces, el gozo es una actitud que nosotros escogemos. Además, es una perspectiva de fe y esperanza. O sea, es una forma de poder nosotros mostrar el deseo de ir y servir, porque sabemos que hay almas que salvar. Nosotros vamos a ir con fe, hermanos, de que Dios nos va a dar la fortaleza para poder llevar el mensaje del evangelio a los perdidos. También, hermanos, el gozo depende de Dios. Depende de Dios y no de las circunstancias. No es porque nosotros vamos a ir y nos vamos a encontrar con alguien para ponernos felices. No, hermanos, vamos a ir gozosos porque tenemos el privilegio y porque somos llamados y porque Dios nos ha escogido para que nosotros participemos en su obra. Mire, qué maravilloso será, hermanos, que cada uno de nosotros vea y tenga esa forma de ver las cosas, de que Dios, hermanos, está viendo lo que nosotros hacemos. Además, hermanos,
Dice ahí que el gozo es la seguridad, que Dios está en control y puede sacar bendición aún del mal. Aún de las cosas adversas, hermanos, Dios va a sacar bendición, hermanos. Fíjense que algunas veces somos rechazados. Y muy seguido, mucha gente, hermanos, rechaza el Evangelio. Y puede ser que nos sintamos así un poquito desanimados o un poco mal, porque algunas gentes hasta con actitud de desprecio y con un poco de mal gusto nos dicen cosas. Pero, hermanos, qué bueno es que nosotros podamos sufrir un poco para llevar la semilla del Evangelio a los perdidos. El apóstol Pablo, hermanos, no solo era ofendido, no solo era insultado, el apóstol Pablo también era apedreado, era arrastrado, era encarcelado, era azotado. Había muchas cosas, muchos padecimientos. Yo no les voy a decir, hermanos, que vamos a ir a que nos azoten o a que nos apedreen o a que nos hagan cosas, pero me estoy refiriendo esto al hecho de que no nos vamos a sentir desanimados si somos rechazados, hermanos, en algún momento. Obviamente tenemos que orar por esta gente, tenemos que ponerlos en oración, hermanos, para que Dios quebrante esos corazones. Y si hoy rechazaron el Evangelio, a lo mejor la próxima vez que lleguemos por allí ya haya un poco más de apertura, porque Dios obre. Y así como eso, hermano, dice que también el gozo alaba a Dios y da gracias, no importando las circunstancias. El gozo espera las promesas de Dios y no en lo que se ve. El gozo, hermanos, espera y es una confianza en Dios, hermanos, no en lo que nosotros estamos observando. Y finalmente, el gozo sabe que los esfuerzos en el ministerio no son en vano y además que es una disciplina y se cultiva como cualquier otro hábito. Eso es el gozo del Señor. Entonces, ahí vamos a nosotros a ver que cuando hablamos de un ministro sin gozo es como una mesera gruñona. Ya les han salido, hermano, algunas meseras o alguna gente que de mal gusto, ¿verdad? Le atiende, a pesar de que se le va a pagar el precio de lo que está vendiendo, pero así son. A veces me dice mi esposa, yo ahí ya no voy a ir a comprar porque es muy pesada esta gente. Nosotros, hermanos, tenemos que expresar el gozo del Señor por lo que nosotros vamos a hacer. No debemos ir, hermanos, en una actitud mala. Mire, téngalo seguro, una cosa va a pasar. Si usted va con una mala actitud llevando el mensaje, tenga por seguro que no será recibido. Que usted anda perdiendo su tiempo. Nosotros tenemos que ser personas que contagiamos el gozo, porque el gozo nos da fuerza en la aflicción. El gozo, hermanos, nos da fuerza, nos ayuda para que nosotros hagamos las cosas en el servicio, en la obra de Dios. Entonces, el gozo ayuda o ayudó a Jesús a aguantar la cruz. Ya se pueden ustedes imaginar, hermanos. ¿Qué dice ahí en Hebreos 12:2, hermanos? Hebreos 12:2. Hmm. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo allí de que dice que ese gozo fue
como el combustible o como la fortaleza para que él pudiese soportar el oprobio o pudiese soportar, hermanos, el menosprecio, pudiese soportar esos ataques que se dieron contra nuestro amado Salvador en esos momentos tan duros cuando él estaba en la cruz del Calvario. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a, a mostrar o a vivir ese gozo. Dice que es por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que nosotros aprendemos y vemos de Jesús. Entonces, ese gozo le ayudó a Jesús, hermano, le dio fortaleza, le dio ánimo para que él pudiera vencer y pasar esa copa de la que él habla, que era el sacrificio en la cruz del Calvario. De igual manera, hermanos, el apóstol Pablo, fíjense que él tuvo gozo en la prisión. Tuvo gozo, hermanos, en la prisión. No vamos a leer todo, pero cuando nosotros vimos allí la lectura en Filipenses, lo vamos a leer el próximo domingo, a Filipenses capítulo 1, específicamente del 12 al 26, fíjense que allí nosotros podemos ver que el gozo que mira, el apóstol Pablo lo mira con ojos espirituales. En otras palabras, hermanos, es una actitud que le dio una decisión ferviente, decidida, sin importar el sacrificio por el cual estaba pasando. Entonces, tanto Jesús se vio motivado como el apóstol Pablo se vio motivado ante la adversidad por el gozo que es el fruto del Espíritu en nuestros corazones. Vamos a quedarnos aquí, hermanos, para que el próximo domingo, si Dios lo permite, continuamos con este pensamiento de el gozo nos da fuerza en la aflicción. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Oraremos para dar gracias a Dios por esta enseñanza. Gracias, buen Dios, porque nos has dado una mañana preciosa, porque nos has ayudado a escudriñar tu palabra, y creemos, oh Dios, que cada uno de nosotros pueda sentirse gozoso y motivado para andar en ti, en el servicio, en tu obra, llevando, Señor, este mensaje, haciéndole frente a las adversidades, pero cumpliendo, Señor, con tu santo deseo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros, oh Dios, queremos ser esos instrumentos que tú has escogido y queremos, oh Señor, ser útiles en tu ministerio. Ahora, Señor, oramos invocando tu ayuda para que continúes con nosotros en el resto de actividades de este día. Oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos, hermanos, los que han continuado llegando esta mañana. Vamos a continuar. Busquen su signario, por favor, el himno 31 a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él.
a nuestro Salvador, demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad ora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Amén. Cantemos al Señor con gozo, hermanos, en esta mañana tan hermosa que nos ha dado. Vamos a dedicar también un momento a las ofrendas y diezmos. Por favor, póngase de pie un momento más, mientras los hermanos diáconos pasan por las bancas. Amén. Tomen asiento, hermanos, cantemos el coro: buscad primero el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón,
me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Amén. Hemos venido, hermanos, a alabar a nuestro Dios. Lo hacemos pues con lo que Él nos da. Es un modo de alabarle, de adorarle a través de sus bendiciones. Y también pues le adoramos con los cantos y también pues predicando su palabra, ¿verdad? Que es lo primero que Él nos ha dado también, su palabra. Hemos recibido sus promesas, la vida a través de Él. Entonces debemos decir a otros de esa vida. Bienvenidos, hermanos, los que están visitándonos esta mañana. No sé cómo se llama usted, hermano. Tengo día de verlo, pero no sé su nombre. Sí. Alex. ¿Alex qué? Mendoza. Bienvenido también. Su esposa, ¿no es cierto? No, su novia. Muy bien, todavía no. Bienvenido también a estar con nosotros. ¿Su nombre? Mancía. Pero el nombre, Tere. Tere. Tengo una prima que se llama Tere también, hermano. No me suena, no, te la dije. Bienvenida a estar con nosotros también. Entonces, nos alegramos. No sé si hay alguien más visitándonos esta mañana. Bueno, tenemos allá a la familia del hermano Marcos Melara. Bienvenidos también a estar con nosotros esta mañana. Nos alegra. Y cada uno de ustedes, hermanos, que siempre nos vemos en este lugar, bienvenidos cada uno. Vamos a dejar a los niños de la maternal con su presentación esta mañana. Pasen adelante. Hermanos, que Dios les bendiga. Este mes de junio, la escuela dominical va a presentar lo que han aprendido. Y esta mañana le toca a la clase maternal para mostrarles lo que han aprendido durante estos 5 meses. Hermanos, que el Señor les bendiga. Los niños de maternal de 3 meses a 3 años les traen el arte que han hecho en todo el semestre. Aquí nos hacen falta varios niños, hoy no vinieron, quizás tenían frío, ¿verdad? Pero aquí están, aquí están unos de ellos y como ustedes ven ahí va a aparecer la foto de los niños. Algunos no vinieron el día que se les tomó la foto, pero ahí tienen el nombre, y es que ahí lo buscan, ahí lo vamos a pegar cuando salgan, ahí lo buscan y ven lo que ellos trabajan cada domingo. Y ellos quieren cantarle a ustedes, vamos a ver si no les da pena, ¿vea? Porque ahorita solamente 2 tenemos que nos cantan y los otros niños nos hacen falta. Pero gracias por traer los niños y no se les olvide siempre de poderlos traer para que desde la niñez, ¿verdad? Vayan aprendiendo la palabra de Dios. Les vamos a cantar para ustedes. Las estrellitas. Las estrellitas. Fuerte, fuerte. Brillan, brillan, brillan. Pero
confiesan y se van al cielo. Oran y se van al cielo. Bueno, esta ha sido la presentación de la clase maternal. Aquí quizás poquito oyeron cantarlos, pero en el salón cantan bien fuerte. Así que esto ha sido todo. El próximo domingo presentamos otra clase. Que Dios les bendiga. Los niños son muy lindos, hermanos, aunque no hagan nada. Así es que, pero se veía que tenían la intención, al menos se escuchó la última parte, ¿verdad? Pero muy hermoso, hermanos, lo que ellos aprenden a cantar, que es importante, porque a veces, ya ven, los adultos no queremos cantar, pero los niños cantan muy precioso. Bueno, vamos a seguir escuchando las clases después, hermanos, el próximo domingo. Esta ha sido la primera participación con los niños de la maternal. Bueno, vamos a cantar un último himno, hermanos, y después dejamos el tiempo para el mensaje devocional. 331, ¿quieres ser salvo? Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Gloria al Señor, hermanos, por esa sangre que vertió, que nos da la vida, nos da salvación eterna. Así es que estemos alegres por su salvación. Y aquellos que no la conocen pueden obtenerla también, porque todavía hay poder en Cristo. Dejamos, hermanos, el tiempo para el devocional esta mañana con nuestro hermano pastor. Qué bueno que estamos esta mañana en la casa de Dios. Ya hemos dado la bienvenida a todos, pero siempre me da mucha alegría decirles que el encontrarnos aquí en este lugar es algo muy especial para todos. Me pidió el hermano William muy temprano que saludáramos a su esposa, pero pues está allá afuera. Pero queremos decirle que
hermana está cumpliendo años y que Dios le bendiga grandemente y que cumpla muchos años más en el Señor y también en su vida matrimonial, ¿verdad? Bendiciones para hermana Silvia de Avilés. ¿Algún otro hermano o hermana está cumpliendo años esta mañana? No tenga temor de decirnos que se está haciendo más viejito, pero queremos felicitarles. Felicidades, hermana Silvia, ¿verdad? Ya estamos pensando que no nos iba a escuchar, pero sí que bueno que está allá, hermana. Felicidades. Y pónganse de pie todos, vamos a cantar feliz cumpleaños, ya que anda aquí la hermana cerca. Y si hubiese alguien más que está cumpliendo años, díganoslo por favor, queremos reconocerle. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, de Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios les damos gracias con amor sin par. Al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, de Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Siéntese, hermanos, siéntese por favor, y bendiciones para la familia Avilés. Algunos anuncios que quiero dar en este momento, hermanos. No olvide por favor los cultos entre semana. Apoyemos, por favor, hagamos un esfuerzo para llegar a los cultos entre semana. Día martes, no lo olvide por favor, día martes a las 6 de la tarde. Lo mismo viernes a las 6 de la tarde. Y los sábados a las 5 de la tarde es el culto. Pero tenemos visitación a las 3 de la tarde, 3:30. Estamos saliendo aún desde las 3 de la tarde. Y hermanos, este es algo que no debemos descuidarlo, debemos esforzarnos para estar siempre, ¿verdad? En apoyando los cultos. Esta tarde nuestros servicios serán normales a las 4 de la tarde. No se olvide que tenemos un servicio triple, tenemos reunión de caballeros, también reunión de señoras y culto de jóvenes a las 4 de la tarde, así que por favor asista, no olvide esos servicios. También aquí tengo una nota de un anuncio importante, dice que invitación a celebrar el Día del Padre con fecha el 15 de junio. Tomen nota los hermanos, bueno, todos, las hermanas también. 15 de junio a las 4 p.m. Todos los hermanos debemos asistir. Pues las hermanas siempre, a ellas no les cuesta armar una fiesta. A nosotros los hermanos, ahí andamos, no hayamos qué hacer, ¿verdad? Pero a ellas no les cuesta armar una fiesta para los hermanos, ¿verdad? Así que a las 4 de la tarde, el 15 de junio. También se añade aquí a la nota que se pide a todas las hermanas quedarse después del servicio. Yo no sé qué, es para pasarles la navaja, creo yo a todos. Pero quiero decir que cualquier hermano, cualquier hermana que quiera colaborar económicamente para esta celebración, entiéndase con hermana Berta Mazariego. Gracias al Señor, hermana Berta, que está allá con nosotros. Estaba bastante enferma este fin de semana. Estamos orando por ella. Y aquí está hermana Berta Mazariego. Qué bendición. Así que todas las hermanas, por favor, quedarse después del devocional. Y se necesita colaboración económica. Aún los hermanos pueden ayudar a las hermanas. Ahí acérquense ahí a la hermana Berta y denle ahí algo a la hermana Berta. Si le quieren dar unos $25, magnífico, ella no se va a enojar. Quieren darle unos $10, también. Así que ustedes acérquense allí con ella, ¿verdad? Para eso. Y ya tenemos, gracias al Señor, el equipo funcionando, gracias al aporte del hermano Samuel, ¿verdad? Que siempre está
pendiente de los equipos, ¿verdad?, de la iglesia, y ya reparó esta computadora que se nos había dañado y ya está funcionando. Y estamos orando para tener comprar una nueva computadora para la transmisión del internet, que nos está fallando también. Y quiero también en este momento saludar a los hermanos y hermanas y amigos que por medio del internet nos siguen cada domingo. Yo creo que esta semana o este día habrá muchos hermanos en el exterior ya pendientes de nuestra transmisión. Y hay muchos hermanos en los Estados Unidos, en México, que nos siguen en nuestra transmisión de internet todos los domingos. Así que vaya nuestro saludo también para todos los hermanos y hermanas donde se encuentren en esta mañana. De parte de nuestra iglesia, un saludo a todos nuestros hermanos que nos siguen cada domingo por medio del internet. Vamos a preparar ya nuestra cita bíblica, hermanos. Por favor, diríjase al libro de los Hechos de los Apóstoles. Nuestro mensaje hoy estará basado en el capítulo 16 y vamos a buscar ahí los versículos del 11 al 15. Dije libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16 y los versículos 11 hasta el versículo 15. Otra vez, gracias al Señor por ponerse de pie, y quiero decirles siempre a todos bienvenidos. Ya el hermano Larios estaba saludando al hermano Alex y su invitada, es segunda vez que está con nosotros. Bienvenida, ¿verdad?, a estar otra vez con nosotros, segunda vez. Y hay otros hermanos que ya un buen tiempo estar acá, nos alegramos. Gracias también, hermano Merino, por venir a sentarse ahí hoy. Dije ahí, vamos a leer en el capítulo 16, libro de los Hechos, y el versículo número 11, vamos a comenzar ahí. Y aquí tenemos, hermanos, un pensamiento importante en estos versículos. Pablo en Filipos, el apóstol Pablo en Filipos. De eso vamos a estar hablando aquí. Dice versículo 11, ya lo tenemos. Palabra de Dios dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahí dejamos esa lectura. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por esta mañana, por esta actividad que estamos desarrollando, Dios. Es para la honra, para la gloria de tu precioso nombre. Gracias por la enseñanza que se ha dado ya en todas las clases, por la participación de la clase maternal. Queremos que bendigas esos ministerios
de las diferentes clases que se presentan cada domingo. Ayúdanos, oh Señor, a crecer, a desarrollar más tu obra, a expandir más tu obra por todo el trabajo que todos estamos llamados a hacer. En esta mañana queremos también que nos bendigas con esta palabra que hemos leído hoy, que el ejemplo que tenemos aquí, oh Dios, de ese gran hombre, ese gran siervo tuyo, el apóstol Pablo, nos anime a nosotros a estar ocupados en tu preciosa obra. Continúa con nosotros esta mañana, bendícenos a todos con tu palabra y a todos aquellos hermanos que nos ven, que nos siguen a través del internet. Oramos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Siéntese, por favor. Quedémonos unos minutos en esta palabra que hemos leído y este pensamiento, Pablo en Filipos. Es porque de la presencia, ¿verdad? De la visita, pues mejor dicho, del apóstol Pablo a esta ciudad europea. Vamos a ver algunos eventos, algunos acontecimientos que se dieron de pues la visita de San Pablo allí. Es en verdad la primera ocasión que el apóstol Pablo pues llega a esas nuevas tierras. Había ejercido un trabajo arduo en su primer viaje misionero, lo sabemos, en todo el Asia Menor, en muchas ciudades del Asia Menor. Pero en su segundo viaje aprendíamos que él tenía la intención de continuar la obra evangelizadora en el norte del Asia Menor. Eso quería hacer él. Ese era su plan, la visión que él tenía. Seguir por otras ciudades en el norte de Asia Menor, extendiéndose hacia el nororiente de el Asia Menor. Pero Dios le dijo que no. Fíjese. El Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo que no fuera a ese sector, que no fuera a esas áreas. Eso no significó que Dios no tenía interés en las personas en esas ciudades. Pero Dios tenía otros planes en ese momento y dirigió a Pablo hacia occidente. Y Pablo llega a la ciudad de Filipos, como hemos leído aquí en esta porción, verso 12, y dice que, y de allí a Filipos, es decir, llegaron a la ciudad de Filipos. Esta era la primera ciudad que grande que él llegó en Europa. Y comenzó su trabajo evangelístico. Para eso iba él con su equipo allí. Por eso vamos a ver hoy algunos eventos. El primer acontecimiento que se dio en Filipos fue la conversión de esta mujer llamada Lidia. Mire qué relevante es este acontecimiento. Fue la primera convertida en el trabajo, en el ministerio de San Pablo en su segundo viaje misionero, ahí. Y es hermoso lo que aprendemos, dice el versículo 12, versículo 11 termina que llegaron a Samotracia y el siguiente día a Neápolis. Eran pequeñas ciudades y luego la visión del apóstol Pablo era a establecer un trabajo grande y fuerte en la ciudad de Filipos. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dice que y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. No vamos a entrar en los detalles de todo esto, pero solo quiero decir que cuando la palabra de Dios dice aquí que Filipos era una colonia, lo que está diciendo es que era una ciudad importante y que tenía los privilegios, ¿verdad? De las ciudades romanas, es decir, era una ciudad muy importante, no era una ciudad cualquiera como otras, sino que los ciudadanos ahí, ¿verdad? De esa población tenían todos los privilegios de Roma.
¿verdad? Entonces, por eso dice que era una colonia. Y estuvimos ahí, dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esa es la introducción de todo lo que vemos aquí. Y ya inmediatamente llegamos a este acontecimiento importante, la conversión de una mujer llamada Lidia. Por eso leíamos en el verso 13, dice que, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Mira, esto es bien importante. Si lo leemos así nomás, pues no tenemos mucha información de por qué dice así. Pero el asunto, hermanos, es que en la ciudad de Filipos no había una sinagoga de judíos. Habían muy pocos judíos residiendo ahí y no habían conformado una sinagoga. Recuerde usted que cuando estamos hablando de Antioquía de Pisidia, por ejemplo, que fue la primera ciudad que visitó San Pablo en el Asia Menor, en su primer viaje misionero, dice que inmediatamente fueron a la sinagoga. Ahí sí había una sinagoga. Pero aquí en la ciudad de Filipos no había una sinagoga, sino que se reunían en un determinado lugar. Y dice que salimos fuera de la puerta de la ciudad, quiere decir, junto al río. Junto al río. Ahí había el lugar donde se reunían. Se reunían para leer la palabra de Dios. Los pocos judíos o las pocas personas que asistían era ahí junto al río. Debió de ser un lugar muy, muy bonito donde quedarse un tiempo. Sin duda había sombra de árboles y era a la orilla de un río. Eso es lo que dice aquí el texto. Pero dice, donde solía hacerse la oración. Era un lugar donde asistían, ¿verdad? Los judíos a reunirse para leer la palabra de Dios. Y para orar. Se reunían ahí, es muy precioso. Por eso es que ellos fueron a ese lugar. Como ya expliqué, no había una sinagoga todavía allí y estaban reuniéndose allí. Y sentándonos, Lucas ya se incluye en parte del equipo de trabajo de Pablo, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto es muy importante. Mire, aquí podemos nosotros enfatizar de que muchas veces las mujeres son más interesadas en las cosas espirituales y los hombres son menos interesados. Y aquí dice, y que se reunieron allí y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué bueno eso. Es un atributo de las mujeres. Tienen más docilidad para las cosas espirituales muchas veces. Eso es muy bueno. Pero ahora sí entramos aquí en el verso 14 y ahí tenemos la conversión de Lidia. Y ya leíamos que Lidia era una señora que venía de la ciudad de Tiatira en el Asia Menor, que era una señora comerciante. Sin ninguna duda era una señora con bastante poder económico, porque el negocio que hacía era vender tintes para los tejedores, los que tejían la ropa. Entonces era un negocio muy pues que producía mucha ganancia, pero eso no nos interesa ahorita. Lo que estamos viendo es que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Aquí tenemos, hermanos, ese primer requisito importantísimo para la salvación de una persona. No puede una persona ser salva sin antes oír la palabra de Dios. Una vez que la persona comienza a oír la palabra de Dios, va a reconocer muchas cosas, porque cuando la palabra de Dios llega a oídos y luego al corazón del ser humano, la palabra de Dios nos informa de nuestra gran necesidad que todo ser humano tenemos
de la salvación de nuestra alma. La palabra de Dios nos enseña que somos pecadores, que hemos transgredido la ley de Dios, que hemos quebrantado la palabra de Dios, que hemos actuado en contra de la voluntad de Dios, que nos hemos constituido en enemigos de Dios, todos, y eso lo sabemos por medio de oír la palabra de Dios. Alguien que no oye la palabra de Dios no puede ser salvo. Para ser salvo una persona primero tiene que oír y convencerse de que necesita urgentemente del mensaje de Dios. Esto pasó con esta señora y dice que adoraba a Dios y dice, estaba oyendo. San Pablo nos dice una verdad en Romanos, capítulo 10 y verso 17. Dice que la fe es por el oír y por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe, ¿verdad?, va a producirse en el ser humano por oír la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo esta señora. Además de eso, mire, San Pablo presenta un pasaje en la carta a los Efesios donde claramente nos da esos pasos que hizo esta señora. Dice aquí en Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo número 13, hablando San Pablo a los Efesios, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Primer paso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Luego dice, y habiendo creído en él. El segundo paso es creer a lo que Dios dice en su palabra para obtener la salvación. Y luego dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tercer cosa, cuando un corazón se abre a la palabra de Dios, lo primero es oír la palabra, como dice San Pablo, la palabra de verdad, el evangelio. Y segundo, creerle a Dios. Y una vez que el individuo ha creído de todo corazón, Dios nos da de su espíritu. Eso es maravilloso lo que sucede, lo que dice San Pablo hablando a los Efesios. Ahora, el ejemplo aquí de la conversión, regresamos, la conversión de Lidia, dice que ella estaba oyendo la palabra de verdad, el evangelio. Y eso es importante. Si una persona no quiere conocer nada de estas cosas, cierra su oído. Por eso es que hallamos en la palabra de Dios que Jesucristo decía, de oídos oiréis y no entenderéis. Habrá personas que podrán oír, pero no quieren ponerle atención a esto. Cierran su mente, cierran su corazón y cierran toda posibilidad de que el Espíritu Santo trabaje para convencerle de la necesidad de salvación. Pero qué hermoso ejemplo. Dice que estaba oyendo. Otra cosa importante. Se debe poner atención. Estamos en la casa de Dios. Queremos ser instruidos. Y toda persona que aún no ha conocido de salvación tiene que poner atención. Estaba atenta. Mire, esto es muy, muy importante aún para nosotros. Porque hablando de esta mujer, dice que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Qué bueno esto. Y quiero enfatizarlo, que para obtener la salvación se necesita que la persona ponga de su parte. Bueno, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Eso habla de que la salvación
es un regalo que Dios nos da. Pero ese regalo tenemos que recibirlo. Entonces la persona, si lo quiere recibir, lo recibe. Y si no lo quiere recibir, pues lo rechaza. Entonces hay parte en la salvación, hay la parte humana. La parte humana es esta: estar atento, poner atención, interesarse, ver que esto es conmigo, ver que Dios está hablando de mi necesidad y que Dios me está hablando del problema que existe, el problema del pecado. Y entonces, cuando todo eso se da, Dios abre nuestra mente, nuestro corazón, como sucedió con esta mujer. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lo que pasó después con esta señora es que después de oír la palabra de Dios, ella fue dócil al llamado de Dios. Muchas veces las personas no son dóciles al llamado de Dios. Endurecen su corazón. Existe el riesgo de que personas, después de oír la palabra de Dios, puedan endurecer su corazón al llamado de Dios y no hagan nada, no respondan con fe a la palabra de Dios. Es un riesgo. Tenemos el ejemplo en toda la Biblia de personajes que tuvieron la oportunidad de ser salvos y endurecieron sus corazones. Por eso hay una amonestación severa en la palabra de Dios. Cuando nos dice aquí en la carta de San Pablo a los Corintios, segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, dice así, verso 1 en adelante: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Entonces Dios trabaja con toda persona guiándole a la salvación. Lo que Dios hizo con esta mujer, Dios abrió su corazón, pero muchas veces el hombre endurece su corazón. Lo que sucedió, ¿verdad?, con muchas personas que estuvieron a punto de ser salvos, pero endurecieron su corazón y ya no quisieron, no tomaron la decisión que Dios quería que tomaran, y pasó la oportunidad por endurecer el corazón. Mire lo que sucedió con Lidia. Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quiere decir, atenta a la predicación, ¿verdad? ¿Qué era lo que decía Pablo? El apóstol Pablo era un elocuente predicador. Era un maestro excelente de la palabra de Dios. Enseñaba con autoridad, conocía la palabra de Dios y la predicaba con todo esfuerzo. Entonces, a lo que Pablo decía se refiere esa frase a la predicación de el glorioso evangelio. Y entonces esta mujer estuvo atenta. Ahora, cuando llegamos al verso 15, inmediatamente nos dice, y cuando fue bautizada. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir de que ella tomó la decisión de recibir a Jesucristo. No es cuestión de que el apóstol Pablo la iba a ir a ordenar que la bautizaran sin haber creído, ¿verdad? Sin haberse arrepentido de sus pecados. El bautismo viene después de la conversión, después de la salvación. Viene el bautismo como testimonio de que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Esto es lo que hizo Lidia y lo que hicieron muchos otros. Después de oír la palabra de Dios, después de reconocer que eran necesitados del mensaje, se arrepintieron y tomaron la decisión
Y esto es lo que pasó con Lidia. Y cuando fue bautizada y su familia. Mire, no solamente creyó ella, también se interesó en su familia. Y esto es lo que nosotros también necesitamos reconocer, necesitamos enfatizar, que si el Señor, ¿verdad?, tuvo misericordia de nosotros para darnos el perdón, para darnos la salvación, nosotros tenemos que interesarnos por nuestros familiares. Qué triste es, qué pecado, hermanos, es cuando nosotros somos indiferentes en la necesidad de salvación de nuestros parientes. Esta señora dice que fue bautizada y su familia. Pues aquí no entra en más detalles la palabra de Dios, pero como nosotros sabemos que para que alguien sea bautizado tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y sabemos que cuando su familia también se sigue el mismo camino es porque hace lo mismo. Y nosotros tenemos responsabilidad en que nuestra familia debe conocer a Jesús, debe recibir a Jesús. Debemos de tener una carga grande por aquellos, nuestros parientes y amistades y toda persona que está a nuestro alcance para darle el mensaje de Dios. Así que en este verso 15 tenemos el testimonio de salvación de esta señora llamada Lidia. Lo primero que sucedió cuando Pablo llega allí a Filipos, y el testimonio nos habla que se identificó con Jesucristo a través del bautismo. Mire qué interesante esto. Todo hombre, toda mujer que toma la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, de su alma, va a seguir adelante, se va a bautizar como testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucedió aquí. Tenemos que se identificó con Cristo bautizándose. Y la otra cosa importante que nos enseña este caso es que su influencia causó que su familia también se salvara. Cuando decimos su influencia, estamos hablando de su testimonio. Lo que su familia pudo ver en ella cuando se entregó a Jesucristo. Entonces, su testimonio alcanzó a su familia. Mire, qué importante es, como decía el hermano Elías en la clase, la transparencia en nosotros. Que seamos transparentes, es decir, vidas limpias, sin reproche. Ese es nuestro testimonio ante el mundo que no nos conoce, y principalmente a nuestra familia, porque aquí estamos hablando de la salvación no solamente de Lidia, pero de la salvación también de su familia. Y su testimonio también fue más adelante, porque leíamos en el verso 15, y cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esto habla de que esta señora, después que había recibido la palabra de Dios, ella estaba llena de gratitud a Dios y gratitud a los predicadores. Nos obligó a que nos quedásemos. Nos hospedó en su casa. Mire, como los misioneros, ellos eran itinerantes. Estaban ahora aquí, mañana, pasado mañana, la otra semana, en otro lugar. Esa era la forma. No había donde posar. Entonces, esta señora, mire, aquí está mi casa, pueden posar acá, y pues ella les atendió en todo. Esto es parte del testimonio de una mujer convertida. Pero lo que nos interesa tanto es ese proceso para llegar a la salvación. Oír y luego recibir, creer y recibir
al Señor Jesucristo. Nadie podrá ser salvo sin antes oír primero la palabra de Dios. Y como decíamos ya, la palabra nos informa de nuestra gran necesidad de reconocer a Jesús como nuestro Salvador, aquellos que no lo han hecho. Los que ya lo hicimos, maravilloso, debemos seguir como siguió esta señora, con un testimonio fiel, siendo bautizados, sí, viviendo vidas que honren y glorifiquen a Dios, la vida cristiana. Ahora ya para ir concluyendo, tenemos evidencia de que esta mujer, en verdad, Dios obró en ella una gran liberación. Ella fue salvada, ella fue perdonada de sus pecados, fue una nueva persona y se cumplió lo que la Biblia dice, la palabra de Dios nos dice, que pues cuando el hombre, cuando la mujer venimos de todo corazón al Señor Jesucristo, somos libertados. La verdad nos hace libres, dijo el Señor Jesucristo, libres de la condenación, libre del dominio del pecado en nuestra vida, y eso se logra cuando rendimos nuestro ser entero al Señor Jesucristo. Este es el caso primero que tenemos aquí en estos versículos de la visita, la presencia de Pablo en la ciudad de Filipos. La conversión de esta mujer, que es un ejemplo, y cómo pueden hombres y mujeres hoy día ser salvos, primero oyendo la palabra, segundo reconociéndose pecadores, tercero aceptando, recibiendo el regalo de Dios. Pónganse de pie, por favor, todos. Vamos a concluir en este momento esta meditación. Vamos a orar para despedirnos, pero no sin antes decirle a usted que está con nosotros y que todavía no ha tomado la decisión de recibir en su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo debo decirle algo. El hecho de que usted está aquí, eso nos enseña, nos dice que Dios está trabajando con usted. Dios quiere la salvación suya. Dice la Biblia, Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos sean salvos, dice la Biblia. Y Dios está trabajando con usted. Le está llamando a la salvación. Sencillamente, después de oír la palabra, tome el siguiente paso. Abra su corazón a Jesús. Invite a Jesús a su corazón para que Él perdone sus pecados y le salve. Oremos. Padre, muchísimas gracias te damos en esta mañana por permitirnos quedarnos en tu casa aprendiendo de tu gloriosa palabra. Lo hemos hecho a través del estudio de las clases y ahora a través de este sermón devocional. Padre bendito, gracias porque un día nos alcanzaste para ser salvos, siendo tus enemigos, que no merecíamos la inclinación de tu misericordia hacia nosotros, pero tu amor fue mucho más grande que nuestra maldad. Y por eso estamos aquí como tus hijos, habiendo recibido un día a Jesús como nuestro Salvador. Queremos suplicarte que en esta misma mañana, si hubiese alguien que todavía no ha tomado tal decisión en esta reunión, que pueda decir: yo necesito de Jesús. Sé que soy un pecador o una pecadora. Perdona mis pecados, Señor. Yo quiero que me aceptes como tu hijo. Obra en cada corazón que está en esa situación en esta hora. Así como estamos en esa actitud solemne y reverente de oración, nadie hablando, nadie platicando, nadie mirando, todo ojo cerrado. Yo solo quiero decirle a usted en esta mañana: Dios le ama, Dios le quiere perdonar hoy. Dice la Biblia, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Ahora usted puede decirle a Jesús: venga a mi vida, yo sé que te necesito, soy pecadora o pecador,
Me arrepiento de mis pecados. Quiero, Jesús, que vengas a mi corazón ahora. Me perdones. ¿Habrá alguien que quiera tomar tal decisión? Solo manifiéstelo. Quizá con sus palabras o quizá con una señal sencilla, diciendo con su mano en alto: sí, yo necesito de Jesús. Para mí vino Jesús a este mundo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo estaba perdido o perdida. Una invitación más. ¿Alguien quiere decir: Jesús, ven a mi corazón? Me arrepiento de mis pecados. Quiero ser salvo hoy. Solo ponga su mano en alto. Vamos a orar por usted. Le vamos a dar gracias a Dios por su decisión. Y le prometemos continuar instruyéndole con la palabra de Dios. Último llamado. ¿Alguien quiere decir: yo necesito de Jesús? Terminemos la oración. Padre, gracias por permitirnos una nueva oportunidad de quedarnos en tu santo templo. Hemos sido